Si esta mañana contemplábamos la persona del Padre y por lo tanto descubríamos o redescubríamos, obviamente ya lo sabíamos, la relación filial con la primera persona de la Santísima Trinidad, tres personas divinas distintas que son amor, todas ellas, cada una en relación a las demás, también son amor. Dios es amor para nosotros y nos han creado para amar y para ser amados. Dios Padre, antes de la creación del mundo, nos llamó al ser y a la vida para amar, para ser inmaculados, irreprochables ante Él por el amor. Pero antes de una realidad ética o moral, que yo tengo que ser de esta manera, comportarme de esta manera, es la conciencia de que existo porque Dios es amor. Si Dios me amara, mi vida no sería una desgracia, mi vida es que no sería, no existiría. Yo existo porque Dios me ama. Entonces, esto que hemos descubierto, redescubierto, que contemplamos en relación a la persona del Padre, con quien ya a estas alturas de nuestra vida religiosa estamos llamados a tener una relación adulta, una amistad adulta, un trato frecuente. Yo conozco al Padre, el Padre me conoce, pues eso lo tenemos que poder decir nosotros ya a estas alturas de nuestra vida. Yo conozco al Padre, el Padre me conoce, me siento conocido por Él. ¿Cuántas veces dice la gente, es que nadie me entiende? Pero ¿cómo que nadie me entiende? A mí me entiende Dios, que es mi Padre, es la única persona que me entiende, porque me conoce, como no me conoce nadie. Entonces, ahora, dando un paso más, la relación con el Hijo, con el Verbo encarnado, de las tres divinas personas, una únicamente ha tomado carne de hombre, naturaleza humana, el Hijo, el Verbo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre, como dice el Concilio de Calcedonia, consubstancial con el Padre, consubstancial con Dios en la naturaleza divina, consubstancial con nosotros en su naturaleza humana sin pecado. Entonces, el Verbo encarnado establece también, como el Padre, una relación filial, con nosotros una relación. ¿Cómo es nuestra relación con Jesucristo? Es necesariamente esponsal. Y esto es todo bautizado. Todo bautizado está llamado a entrar en relación nupcial, en relación esponsal con Jesucristo, que es el único esposo del alma, único esposo de la Iglesia y único esposo de la humanidad, aunque haya millones y millones de personas que nunca se han enterado y que nunca se van a enterar, lamentablemente. Y aquí está la obra evangelizadora y misionera de la Iglesia. Entonces, ¿qué conciencia tenemos de esta relación esponsal? Piensen que yo no he dicho religiosas o monjas, no. Todo hombre y toda mujer. Anoche lo citaba en la exhortación apostólica Mulieris Dignitatem, por poner un ejemplo concreto del magisterio. San Juan Pablo II dice, en los números 22 a 24, habla de que frente a la persona de Cristo esposo, único esposo, todos, varón y mujer, hombre y mujer, todos estamos en lo femenino. Es decir, Cristo es el único esposo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque el sacramento del bautismo nos ha incorporado a la esposa que es la Iglesia. Y la esposa no está hecha de mujeres, la Iglesia está hecha de hombres y mujeres. Porque aquí no se trata de una relación, una cuestión sexual o ni siquiera biológica. Se trata de una realidad sobrenatural. Entonces, ¿qué conciencia tengo de esta esponsalidad? Porque, hermanas, esta relación esponsal con Jesucristo no nace de la profesión de los consejos evangélicos. Lo que los consejos evangélicos hace, o el sacramento del matrimonio hace, es concretar el modo de unión con Cristo esposo. Pero la unión con Cristo esposo es para todos desde el bautismo.
Si la relación con el Padre es filial, la relación con el Hijo para todos es esponsal. Ahora, esta charla, y continuaremos sin duda mañana, ni mucho menos podremos terminar hoy, este aspecto de nuestra relación con las personas divinas, es muy denso. Les pido que por favor traten de poner el máximo de atención, pero como sé que es difícil seguirlo, lo voy a repetir muchas veces de muchas maneras diferentes, a ver si de verdad nos penetra la idea. Si todo el mundo está llamado a una unión esponsal con Jesucristo, pero no todos están llamados a ser curas y monjas, quiere decir que estaremos llamados a la unión esponsal de maneras diferentes. ¿Recuerdan cómo esta mañana, hablando de la relación con el Padre, hablábamos de esas dos palabras, dependiente, independiente? Ahora hay dos palabras que quiero que escriban, pero sobre todo que tengan muy, muy presentes y ojalá les ayude para siempre. La unión con Jesucristo esposo en esta vida, aquí en la tierra, puede darse de dos maneras diferentes. La unión esponsal con Jesucristo puede realizarse en la tierra a partir del bautismo de una manera mediata, es el sacramento del matrimonio, o de una manera inmediata, la virginidad consagrada. Unión mediata, sacramento del matrimonio. Unión inmediata, la virginidad consagrada. Esto ayuda a entender una cosa muy sencilla. ¿Por qué el matrimonio es un sacramento? Porque la virginidad consagrada no lo es. Que quizá algunas se lo habrán preguntado muchas veces. Pues siendo una cosa tan maravillosa y tan sagrada ¿por qué no es sacramento? A ver si lo que reciben los casados es algo más grande que lo que recibimos las religiosas, las monjas o los sacerdotes. Entonces, entender esta distinción nos puede ayudar muchísimo a entender la relación esponsal a la que todo bautizado se da cuenta que lo estoy repitiendo lo mismo continuamente, para que se nos quede grabada, esculpida la idea. Entonces, las personas divinas quieren entrar en relación con nosotros. Las personas divinas son diferentes. El Padre no es igual al Hijo, porque si no serían los dos padres si fueran idénticos. Precisamente porque son diferentes, son complementarios. No puede haber complementariedad en la identidad. Si los dos son idénticos, no son complementarios. No quiere decir que uno sea más importante que el otro, sino que son diferentes. Las personas divinas nos han creado con el único objetivo de llevarnos a una relación de amistad inimaginablemente íntima con ellas. Ya hemos visto la relación con el Padre, ahora estamos contemplando la relación con el Hijo. Entonces, esta relación con Jesucristo, esposo, vamos a empezar por la primera que he mencionado, puede realizarse en la tierra de dos maneras. Y recuerden que subrayo mucho en la tierra. ¿Por qué subrayo esto? Pues porque en el cielo, todos los que en la tierra han sido casados y todos los que han vivido en la tierra la virginidad consagrada, en el cielo todos están llamados a una unión inmediata con Cristo. Por eso deja de existir en el cielo el matrimonio, bien lo dice la fórmula, hasta que la muerte nos separe, porque los sacramentos no son para el cielo, son para la tierra. En el cielo no se bautiza nadie, no se celebra misa, no se casa nadie, no se da la unción de enfermos,
Son actos salvíficos de Jesucristo para esta vida terrena. Entonces, en la tierra, la unión con Cristo esposo es de dos maneras diferentes. En el cielo, todos estarán unidos a Jesucristo de una manera inmediata. ¿Cuál es el matiz o la diferencia entre estas dos palabras? Mediata significa unión con Cristo con la colaboración de una mediación, de un signo sacramental, como es el agua en el bautismo, como es el pan y el vino en la Eucaristía, son signos sensibles, visibles, para transmitir la gracia. La mediación es el signo que se ve, la realidad es Cristo que no se ve. Entonces, unión mediata, sacramento del matrimonio. El hombre es para la mujer y la mujer es para el hombre un signo sensible de Cristo esposo. Esta persona, mi marido, mi mujer, me representa a Jesucristo. Voy a detenerme un momento también ahora para explicar qué significa representar. Imagínense que iban ustedes a tener una visita canónica, tenían una cita con el señor obispo que venía a verles, pero a última hora se enferma o se le presenta cualquier inconveniente y le llama a la madre y le dice, pues mire madre, no voy a poder ir, pero les voy a mandar un representante. En este sentido, en el que lo estoy usando, ¿qué es un representante? Una persona que viene en vez de otra que no viene. Es así, ¿no? En el sentido en que lo estoy diciendo yo, no es así. El signo sensible en el sacramento del matrimonio no es alguien que viene a mi vida, no es que me caso con este hombre, con esta mujer, que es un representante de Cristo. O sea, Cristo no va a venir, pero me manda a este hombre. Cristo no va a venir, pero me manda a esta mujer. No. Representar, en la teología sacramental, significa hacer presente. O sea, que es todo lo contrario. Es que el señor obispo va a venir en la persona de su vicario general. ¿Qué indica en el sentido humano primero que he usado la palabra representar? Indica ausencia. El hecho de que esté aquí el vicario general indica la ausencia del que tenía que venir, que es el obispo. Ha venido su representante. En el sentido en que lo estoy usando, en su segunda acepción, es exactamente lo contrario. Viene Jesucristo a mi vida en la persona de mi marido. Hay una presencia de Cristo en este signo sensible que Él ha elegido para hacerse presente en mi vida. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces, no indica ausencia. El signo sacramental en el matrimonio indica presencia. Como es invisible, se hace visible en este signo, que es mi marido o mi mujer. Es una unión mediata. Me uno con Cristo, el casado se une con Cristo esposo en la persona de su cónyuge. Una cosa preciosa. Y bien triste es que a la mayoría de los casados nunca les han explicado esto. Que a lo mejor bien diferente sería el trato que se tendrían si fueran conscientes de lo que le haces a tu marido o a tu mujer, eso lo estás haciendo a Cristo mismo. Es maravilloso, es una preciosidad la teología sacramental, ¿no? Entonces, vamos a fijarnos en el matrimonio. El matrimonio tiene, como ustedes saben, dos dimensiones fundamentales. Esto seguro lo han escuchado muchísimas veces. Tiene la dimensión unitiva y la dimensión procreativa.
Dimensión unitiva, dimensión procreativa. Es la doble finalidad del matrimonio. La dimensión unitiva, el amor. Están llamados a amarse. Se les pregunta a los que se van a casar, ¿están dispuestos a amarse y a respetarse? La dimensión, el matrimonio tiene una dimensión que es la dimensión unitiva. Esta unión, que sean los dos una sola carne. Y tiene otra dimensión que es la dimensión procreativa, que es la vida. El amor y la vida. Aquí un pequeño paréntesis que nos puede ayudar a entender por qué es un pecado tan grave, un pecado mortal gravísimo, el uso de los anticonceptivos. Porque lo que pretende el anticonceptivo es separar una de las dimensiones de la otra. Queremos tener relaciones sexuales, no queremos tener hijos. Queremos tener relaciones porque decimos que nos amamos, dimensión unitiva, pero no queremos la otra dimensión, que es la dimensión procreativa. No sé si me explico. Es una ruptura total en el misterio del matrimonio. Por eso es un pecado mortal tan grave. Por eso la gente que lo usa está en pecado mortal y no puede comulgar. Gravísimo. Lo que pasa es que muchas veces dicen, no, es que la Iglesia no lo permite. Oiga, pero hay que entender de lo que se está hablando, porque si no decimos las cosas por decirlas, pues porque lo ha dicho mamá, oiga, que somos adultos. Hay que explicar las cosas, ¿no? Entonces, esta doble dimensión es lo que santifica el sacramento del matrimonio y une a Jesucristo. La vida, la fecundidad, el amor que siempre ha de ser fecundo. El amor nunca puede ser estéril. El amor siempre tiene que producir vida. O siempre tiene que estar al menos abierto a la vida, en el sentido, en este caso, biológico. ¿Qué ocurre con la relación con el padre? Que cuando nace un niño, miren, cuando las abuelas van a los hospitales y ven al nieto, dicen, uy, si tiene los ojos de su padre, uy, pero si tiene las cejas de su abuela paterna. Bueno, son tonterías que dicen las pobres abuelas, pero vamos, cuando un niño nace, es que es una cosa que no se parece a nada, vamos, que milagro es que sepa si es niño o niña. Porque cuando un niño nace, pues no se parece a nada. Eso sí, cuando un niño va creciendo, sí que es verdad que tú ves los rasgos de un niño y reconoces a la madre o reconoces al padre, o reconoces hermanos, ¿no? Oye, tú no serás hermano de fulano, eso se dice mucho, ¿no? Eso sí es normal, porque al crecer en la vida cristiana vas adquiriendo los rasgos de tu padre. No sé qué cosa tan bonita. En la medida en que crezco en mi intimidad con la persona del Padre, adquiero las cualidades. Lo mismo ocurre con la persona de Jesucristo. Voy adquiriendo, revístanse de Jesucristo. Que cuando a mí me miren, que a ti te vean. Es de lo que se trata en el crecimiento en la vida espiritual. Bueno, pues esto trasladado a este tema que nos ocupa, entonces nos damos cuenta que en el crecimiento, en el desarrollo, en la vida espiritual, voy madurando en la fe. Por eso, igual que no debería una niña de 10 años casarse, ¿por qué? Porque no tiene la madurez necesaria, mientras no haya un desarrollo integral de la persona no está capacitada para entrar en una relación matrimonial. Digo, por ejemplo, 10 años para decir la imposibilidad biológica de una niña de concebir un hijo. Yo he vivido en países extremadamente pobres y atrasados, sobre todo en África, pero donde estoy ahora mismo hay situaciones muy, muy parecidas, donde muy jóvenes, prácticamente niñas, las dan en matrimonio, tienen relaciones sexuales con ellas y tienen todo tipo de enfermedades, de complicaciones, de fístulas, cosas gravísimas, porque se le está pidiendo
a un organismo físico que todavía no está suficientemente desarrollada para la maternidad, que ejerza una función para la que todavía no está capacitada. Y es una monstruosidad y una violación de todos los derechos de esa pobre criatura. Bueno, pues esto que se entiende muy bien en la biología, lo deberíamos de entender igual de bien en el orden sobrenatural. Entonces, lo que no puede una persona es que tiene una vida espiritual infantil entrar en una relación esponsal con Cristo esposo, igual que no lo debe de hacer en el matrimonio, porque es todavía muy niña, no debería de ser así, en el orden de la gracia, en la vida religiosa. Pero me da igual la edad que tenga. Es verdad que algunas veces hay que poner como unas edades más o menos para entrar en los monasterios, etc. Ahora, es una aberración, y lo digo con prudencia porque sé que aquí, por ejemplo, en este país se da muchas veces, que gente que entra jovencísima en la vida religiosa es imposible que esté capacitada para una relación esponsal con Jesucristo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Porque se le está pidiendo, igual que es una aberración que todos lo entendemos en la biología, es igual de aberrante en el orden de la gracia. Porque una persona que todavía es infantil, la palabra infantil viene de dos palabras en latín. In e fatus. In, en latín, la partícula es sin. Inmaculada, por ejemplo, ¿no? Sin mancha, ¿no? In e fatus en latín es palabra. ¿Qué es una persona infantil? Una persona que no sabe hablar. Una persona infantil es una persona que todavía no tiene habla, es un infante. Esto es muy interesante, porque muchas de las tragedias que ocurren en la vida religiosa es que podemos desposar a gente, pero ya no me refiero a una cuestión de edad solamente, de enséñame tu acta de nacimiento, sino que la persona sea tan infantil que no está capacitada para entrar en una relación con Jesucristo, esposo. Por eso hay que entrar en la vida religiosa, igual que hay que tener una cierta edad biológica para poder ser madre y poder casarse en el sacramento del matrimonio, hay que tener una cierta madurez, y aquí ya no digo edad, porque una persona relativamente joven puede tener una vida espiritual adecuada, no digo mística, pero suficiente para entrar en una relación responsable con la persona de Jesucristo esposo. Entonces, esto es lo que ustedes están discerniendo. No si obedece la regla y cumple y es obediente y es trabajadora y encima si sabe coser y canta bien y toca el piano para que te cuente, que entre, pero vamos, con los ojos cerrados. Y a veces hemos hecho unas cosas verdaderamente aberrantes, por una serie de cualidades externas que nada tienen que ver con el misterio de lo que va a profesar. Y hemos usado a la gente en la manera más fea, por una serie de cualidades externas. No vemos que estamos mirando a la hermana y se ve que tiene cualidades. ¿Cualidades? Las cualidades no son lo más importante para discernir una vocación. Lo más importante es si tiene la madurez interior para entrar en esta vida. Igual que es aberrante obligar a esta pobre chica a tener hijos con este señor, se le está pidiendo a una persona que no tiene vida espiritual ninguna, o muy poquita, o muy infantil, que de repente empiece a comportarse como novia en la formación, desposada y casada en la profesión. Y eso, ya digo, tiene no solo que ver con la edad, tiene que ver con la madurez espiritual. Y eso es mucho más difícil y mucho más serio de discernir. Yo creo que me estoy explicando, ¿no? Y esto hay que pensarlo muy bien, porque de repente estamos agobiadas por... Yo es que lo he visto mucho en este país, en comunidades como las de ustedes, que como siempre les digo, pues les hablo con mucha libertad porque no tengo ni idea ni dónde estoy, vamos, que no sé ni cómo ir a mi cuarto. Entonces me da mucha libertad para hablar. Y ustedes no pueden de ninguna manera sentirse juzgadas por una persona que no las conoce de nada.
Es una generalización. Porque muchas veces la preocupación más grande no es el bien de la persona, sino el bien de nosotras las mayores, que necesitamos brazos para trabajar y sobre todo, ¿quién nos va a cuidar cuando seamos viejitas? Eso se piensa mucho. Y yo no lo sabía. Lo he descubierto aquí. Nunca se me había pasado por la cabeza. Uno aprende a todas las edades. Sí, ya. Usted, sí, mándala a su casa. Ya veremos a ver quién nos cuida. O sea, a ti no te importa ella, te importas tú. Hombre, no seas egoísta. Estás usando una persona como mano de obra barata. Esto me parece gravísimo. Entonces, fijándonos, y creo que no nos hace ningún daño reflexionar en serio sobre el sacramento del matrimonio, se sabe que uno es representante, no voy a repetir otra vez, una persona que hace presente a Jesucristo al otro, cónyuge, es una relación santificante, fecunda para esta vida. Pero como digo de los yogures, tiene fecha de caducidad, hasta que la muerte nos separe. Y cuando la persona representada por el representante, la persona representada, que es Cristo, se haga visible. Los sacramentos son acciones que implican la fe. En el cielo cesará la fe, porque la fe se hará visión. Cesará la esperanza, porque la esperanza se hará posesión. Quedará la pura caridad de la visión del representado en la tierra. Pero cuando vea al representado, ¿para qué necesito a nadie que me lo represente? Si ya lo estoy viendo cara a cara. Que es a lo que están llamados todos los casados, a ver al Señor Jesús cara a cara como su único esposo. Entonces, la fecundidad del matrimonio tiene una doble dimensión. Tiene una dimensión y ambas son creadas por Dios y obviamente queridas por Dios. Está el orden de la naturaleza y el orden de la gracia. Los casados viven esta dimensión unitiva y esta dimensión procreativa en ambos órdenes. En el orden de la creación conciben hijos, biológicamente, igual que los concibe un pagano, un ateo, un musulmán o un budista. Son actos de la naturaleza, pertenecen al orden de la naturaleza. La vocación del casado, santificante del casado, de unión con Cristo esposo del casado, se desarrolla sobre todo en el ámbito de la naturaleza. Concebir hijos, educar hijos, trabajar por los hijos, etc. No hace falta dar más descripciones y detalles porque creo que se entiende perfectamente. Pero también tienen que moverse en el orden de la gracia. No solo están llamados a concebir hijos, sino están llamados a concebir hijos que están llamados a ser hijos de Dios. Y son responsables de su santificación. Es sorprendente la cantidad de casados cristianos, la cantidad de casados católicos, que parece que son los más maravillosos padres del mundo, responsables y dedicados y sacrificados, pero luego, con perdón, maldita la importancia que le dan al orden de la gracia. Que falte el niño un día a la escuela, vamos, hay un drama nacional en la casa, pero que el niño no vaya a misa, no pasa nada. Entonces, tienes una responsabilidad, si estás llamado a una unión mediata con Cristo en el matrimonio, de actuar en ambos niveles. Orden de la naturaleza y el orden de la gracia. Algunas veces habrá conflictos entre ambos. Soy católico, me tomo en serio la vida cristiana, los sacramentos son importantísimos para mí y para mi familia, pero hoy domingo tengo a un hijo con una fiebre altísima y tengo que elegir entre ir a misa o atender a mi hijo.
Es un conflicto entre dos órdenes, porque las dos cosas son importantes para mí como padre o madre. No es que no vaya a misa porque no me da la gana o porque soy perezoso, sino porque hay un conflicto entre dos órdenes que ambos son queridos por Dios y ambos son santificantes para la persona. Por eso en esta vida siempre se podrán dar estos conflictos. Y que el padre o la madre elija quedarse a atender la salud del hijo y se quede sin misa, uno puede decir, no pasa nada. Una cosa es que no pase nada, pero es un dolor para un cristiano que se toma en serio la vida cristiana, que dice, hoy domingo no voy a comulgar. Hombre, al que no le importa nada, pues no le da ningún dolor ni le importa lo más mínimo. Estoy hablando de gente adulta en la fe, ¿no? Ahora, que se experimente ese conflicto, porque al que no le importa nada la misa no experimenta conflicto ninguno, porque vive completamente como un pagano en el orden de la naturaleza. Esto, hermanas, es lo que explica lo que dice San Pablo y que muy poca gente entiende y se explica fatal. Yo he oído a sacerdotes decir auténticas estupideces sobre este pasaje de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, de los versículos 29-30 en adelante. Cuando habla, ¿recuerdan? El que se casa no hace mal, hace bien, el que no se casa hace mejor. No dice el que casa a su doncella hace mal porque casarse es malo. 1 Corintios 7, 30 en adelante, más o menos. Es un pasaje largo. Entonces, no dice malo y bueno, dice bueno y mejor. Son dos cosas muy diferentes. Y es aquí donde dice la famosa frase, pero el que se casa sufrirá la tribulación de la carne. Y dice algo más específico, tiene el corazón dividido. ¿Por qué se explica mal? Primero porque lo que se hace es criticar a San Pablo, porque somos unos ignorantes, cuando no es que lo diga San Pablo, es que lo dice la palabra de Dios. Lo de menos es si lo dijo Pablo o Perico de los Palotes. Lo que importa es que está en la revelación, que está en la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, no es palabra de un santo, ni de un apóstol. Y la palabra de Dios es infalible. Entonces, ¿en qué consiste esta división, hermanas? Consiste en una división estructural, o, dicho de otra manera, en una división objetiva. No es una división subjetiva. Porque el corazón dividido lo puedo tener yo subjetivamente, aunque haya profesado la virginidad consagrada o el celibato sacerdotal. La división subjetiva es, tengo el corazón dividido entre la gracia y el pecado. Esa división sí es entre malo y bueno. La división del casado es una división estructural. La división del casado es entre el orden de la gracia, entre el orden de la naturaleza y el orden de la gracia. Lo que dice San Pablo, experimentará en esta vida esta tensión entre las responsabilidades de aquí de la tierra y las aspiraciones del cielo. Entonces, es una división objetiva, no pecaminosa. Es más, muchas veces será fuente dolorosa de santificación esa división para el casado. Una división que no podemos experimentar nosotros, si el corazón le pertenece solo al Señor. Y eso se lo decía ayer, hermanas, si lo recuerdan anoche. ¿A quién le pertenece el corazón? Luego lo veremos ahora cuando hablemos, que probablemente no nos dará tiempo esta tarde, será mañana por la mañana, cuando hablemos extensamente de la virginidad consagrada, cuando hablemos de lo indiviso, lo indivisible del corazón. ¿A quién le pertenece lo indivisible de tu corazón?
Porque si lo indivisible está dividido, ahí sí que hay pecado. Si yo le estoy dando el afecto de mi corazón a aquello que no le pertenece, esto en el matrimonio se entiende perfectamente. Tiene una palabra muy específica, que es adulterio. El adulterio es darle a otro afecto lo que no le pertenece. Pero es que yo también, como virgen consagrada, puedo estar viviendo en adulterio. Aunque no le haya puesto ni me haya puesto un dedo encima a un hombre jamás, ¿eh? No son palabras mías, son palabras de Jesús. Si deseas a la mujer de tu prójimo en tu corazón, ya has cometido adulterio con ella, ¿no? O eso solamente para los casados. No, se nos aplica a nosotros también, digo yo. Yo también puedo ser adúltera como religiosa. Porque le he dado el afecto que le debo solo a mi esposo, a otra persona que puede ser mi mamá, o pueden ser otros afectos. No tiene por qué ser el lechero que viene a la puerta. Y esto es muy serio, porque a lo mejor ni siquiera somos conscientes de cómo estamos viviendo. Y podemos creernos que es perfectamente legítimo, porque somos humanos, entonces se debe de admitir el adulterio. Hombre, no sea usted exagerado. ¿Saben quiénes son las personas que usan la palabra exagerado? Digo, por si alguna vez en las 24 horas que ni eso llevamos aquí juntos lo han pensado de mí. La palabra exagerado la usan los mediocres. Es la definición de la mediocridad. Cuando todo lo que me proponen me parece exagerado, es que o estoy en pecado o, como poco, soy un mediocre. Pero lo que Jesucristo espera de mí es lo mismo que se dice en el sacramento del matrimonio, digo yo, y prometo serte fiel, quererte solo a ti y darte a ti todo mi corazón. Otra cosa es que amemos a todos. Amigos y enemigos, amad a vuestros enemigos. Yo no estoy diciendo que no amemos. Esto es algo completamente diferente. Entonces, el casado está llamado a una fecundidad natural y a una fecundidad sobrenatural. Igual que una niña no puede concebir vida, de la misma manera, una mujer o un padre cristiano infantil que no tiene vida espiritual no puede concebir vida sobrenatural en sus hijos. Por eso hay padres que cumplen dignamente, honradamente sus obligaciones naturales, pero no conciben vida espiritual, y ya se ve el desastre de hijos que tienen. Bueno, ya saben cómo son los muchachos de ahora, que no quieren ir a misa. Oiga, es usted un pésimo padre. Porque verdad que usted no dice, bueno, ya sabe cómo son los muchachos ahora, que no quieren ir a la escuela. Sí, atrévete a decirle a tus padres que no quieres ir a la escuela, a ver qué te pasa. Que es muy fácil echarle la culpa a la sociedad, o a los tiempos, o al mundo, o a lo que sea. Entonces, y en esto, miren, yo no tengo ninguna prisa en avanzar en esto, porque esto es el corazón de los ejercicios espirituales. Y esta es la clave de por qué nos estancamos, de por qué somos gallinas o por qué somos águilas. Porque muchas veces queremos que las hermanas produzcan lo que no están capacitadas para producir. Es como si tú le dices a un perro, que es una monada de perro, un perro simpaticísimo, y se te queda mirando y tú le dices, por favor, sé racional. Pues el perro te levantará una oreja, moverá un poquito más el rabo, pero por mucho que se esfuerce, no puede ser racional. Que es lo mismo que pretender que esta niña pueda concebir vida cuando biológicamente no está capacitada. Y esto, obviamente, también se puede aplicar a la vida religiosa.
¿Qué diferencia sustancial hay entre una niña y una mujer? Las niñas, vamos, que si están vivas, andan, corren, brincan, vamos, agotadores. La única diferencia que hay entre una niña y una mujer es que ambas estando vivas, ambas perteneciendo al género femenino, la niña no puede concebir una vida semejante a la suya. No puede dar una nueva vida. Tiene vida, vamos, que si está viva una niña. Ya les habrán venido a visitar sus sobrinitas y sus sobrinitas nietas. Sí, dile que se esté quieta ahí mientras está su mamá hablando contigo. Vamos, si te descuidas ya ha entrado por media clausura. Entonces, no es una cuestión de vida, es una cuestión de que no está capacitada para engendrar vida. Aquí todas me parecen más o menos lúcidas, normales y vivas. Lo que no estoy tan seguro, es de que estén capacitadas para engendrar vida eterna. ¿Tienen vida? ¿Están en gracia de Dios? Pues posiblemente, ojalá quiera Dios que sea así en todas. Pero tenemos una vida todavía tan inmadura que no está capacitada para engendrar vida eterna en las almas, que es en lo que consiste su maternidad. Tengan en cuenta que no estamos ni siquiera hablando de la virginidad consagrada. Eso llegará cuando llegue, si es mañana o si es pasado. Estamos hablando sobre todo del matrimonio. Entonces, por eso la fecundidad en el matrimonio está fuertemente limitada por el orden de la naturaleza. Una mujer es fecunda entre más o menos una serie de años. Y ya saben ustedes que estas cuestiones son muy delicadas incluso en un monasterio. Y pueden ser o llevar a un momento, una época de crisis, de cuestionamiento. Que una chica entre feliz y contenta con 20 años en el monasterio, pues cuando tenga 21, pues igual de feliz y contenta. Lo malo es cuando tenga 36. Ahí es cuando uno empieza a pensar muchas cosas. Entre 20 y 24, da completamente igual. Entonces, por eso es tan importante y es tan delicado entender bien esto y vivir esto en serio. Porque como no se atendió a los 20 a 24 la madurez afectiva, la madurez sobrenatural, la vida interior, yo he tenido la gracia grandísima de ser hijo, de ser dirigido espiritual de un sacerdote que el Papa ha declarado ya venerable, nuestro director espiritual de muchos de nosotros, de muchos que son ahora mismo obispos en España y de muchos, por cierto, sacerdotes aquí en este país. Se llama el venerable José Rivera, un sacerdote diocesano. Y él hablaba extensísima, de hecho estas notas que tengo delante mío están escritas, si las pudieran ver, en una máquina de escribir, en una máquina de esas de antiguas, que eran las notas que nos dieron a nosotros cuando éramos seminaristas, y llevo 40 años de sacerdote y tengo los mismos papelitos. No, porque estas cosas nos ayudaron enormemente para entender todo esto. Y él insistía muchísimo en todas estas ideas. Insistía en la importancia de la madurez espiritual para poder engendrar vida en la Iglesia. En el sacramento del matrimonio, la fecundidad es limitada, una mujer no puede tener cientos de hijos y solo es fecunda durante un cierto periodo de su vida, en el orden de la naturaleza, en la biología. Está necesariamente limitada por las reglas, las leyes de la biología. La tarea sobrenatural de los casados, por supuesto que no conoce límite. Una abuela tendrá la misma obligación de seguir trabajando por la santificación de sus hijos, de sus nietos y de lo que tenga. Pero la biología tiene sus leyes. Entonces, la fecundidad del casado es necesariamente limitado. Claro, si he tenido solo 4 hijos,
que ya en los tiempos que corren no es poco, si he tenido 4 hijos, pues mi tarea santificadora como casado también es limitada, porque está limitada a 4 hijos, no a 8. Entonces, siempre la tarea del casado está limitado por los parámetros que marca la biología. Entonces, pero están llamados a esta fecundidad natural y sobrenatural. Esto es lo que estoy tratando de inculcarles, ¿no? Entonces, la tarea de los padres es engendrar, son los primeros maestros, los primeros catequistas, los más inmediatos santificadores de sus hijos. Por el testimonio, por la oración, por los sacramentos, por la palabra de Dios, por las obras de caridad. Ahora, ¿de verdad los casados se toman así de en serio la llamada a la santificación de sus hijos? Ahora, un matrimonio que no reza, un matrimonio que no le da importancia a los sacramentos, un matrimonio que no se confiesa, un matrimonio que no hace abundante oración, que no pone a Cristo en la Eucaristía en el centro de su matrimonio y de su familia, que no da testimonio de amor a los pobres, que no vive en serio el Evangelio, dicho de una manera más resumida, no pueden decir que son unos excelentes padres de familia. Pues mire, no lo son. Son muy negligentes, muy irresponsables en la tarea que tienen como padres. Igual que si tú no alimentas bien a tus hijos, se van a quedar enanitos. Si tú no te preocupas de la santificación de tus hijos, se van a quedar enanitos en la vida espiritual. Y enanito no es poco, porque el enano está vivo. Pero a lo mejor tus hijos están sobrenaturalmente muertos. Lo que pasa es que de tal manera hemos perdido en nuestro mundo y en nuestra sociedad el sentido del pecado, que estas cosas hasta nosotros las vemos y no nos dice nada. No nos duele, no nos sentimos responsables. Pero los primeros responsables de todo esto son los padres. Entonces, resumiendo, y con esto termino, 2 modos de unión con Cristo, mediata e inmediata. El primer modo, el mediato, es sacramento, porque es unión con Cristo, con la colaboración de una mediación que me representa, que me hace presente a Cristo esposo. Una vocación que está llamada a desarrollarse en 2 órdenes, el orden de la naturaleza, el orden de la gracia, en donde en ambos se da esta doble dimensión, la dimensión unitiva, el amor, la dimensión procreativa, la vida. Bueno, pues nos detenemos aquí, revolvamos todas estas cosas y continuamos mañana desarrollando este mismo tema.